Pedro era un hombre común y corriente. Uno no se detendría a observarlo en la calle, ya que los años habían pasado por sobre él, como pasa la marea alta en un pueblo, sin prisa y sin pausa. Pedro se levantaba todas las mañanas aún con el sol escondido detrás de las precarias casas donde él habitaba. Sin decir una sola palabra ni emitir ni un solo ruido, se acercaba a la cocina y preparaba la pava para tomar los 4 mates de todos los días. Si la semana había sido buena, se daba el gusto de comer un cuernito de grasa. Pero si la semana había sido mala, simplemente absorbía esos 4 mates en absoluto silencio y salía a tomarse el colectivo. Pero el colectivo no paraba cerca de su casa. Debía caminar 15 cuadras, aunque él mismo siempre contaba que no sabía si eran cuadras marcadas, o simplemente creía que con el pasar de los años, esas 15 cuadras se las había inventado, y simplemente era una cantidad de metros que pensaba que se transformarían el día de mañana en 15 hermosas cuadras. La vida de Pedro no había sido fácil. Al contrario, día a día Pedro se había levantado después de cada caída. Y día a día se encontraba agradecido por otra oportunidad de la vida. Pero ese relato quedará para otra historia ínfima. Solo nos importa saber qué pasó hoy. Ese día, Pedro se levantó como todas las mañanas y absorbió esos 4 mates simples. Sin nada. Hasta sin azúcar. Había llovido todo el mes, y todas las obras donde hacía changas estaban paradas, por lo que no había plata para esos cuernitos de grasa que tanto lo deleitaban. Salió de su casa y caminó sus 15 cuadras, pero algo fue diferente esta mañana. Pedro divisó algo brillante en el medio del camino, sin saber qué. Pero impulsado por un deseo inmensurable de saberlo, se acercó hasta el objeto que brillaba dándole una esperanza, y lo tomó con la fuerza que un niño toma la mano de su madre en la calle para no perderse. Lo metió en su bolsillo y avanzó a paso ligero hasta el colectivo, sin saber por qué, pero sintiendo una emoción que le sacudía el corazón. Una vez en el colectivo, se acariciaba el bolsillo intranquilo, deseando llegar como nunca a ese trabajo el cual ya no lo llenaba de emoción, simplemente lo mantenía a flote pero muerto por dentro. En el largo trayecto solo se imaginaba cuánto podía llegar a cambiar su vida con tan poca plata. Darle otra estabilidad a su hijo pequeño. Ver sonreír a su mujer, la que trabajaba lavando y planchando ropa ajena que nunca iba a llegar a tener. Pero como les dije, ese día era especial y en el bolsillo de Pedro estaba la pieza del rompecabezas que le cambiaría la vida para siempre. Ese día lo vi a Pedro, sentado, con la mano en su bolsillo izquierdo, sonriendo como nunca lo había visto en todos los viajes compartidos. No dormía. No miraba a la ventana. No miraba a los otros pasajeros. Simplemente sonreía y miraba a la nada misma. Calculo que imaginando una vida diferente a partir de ahora. Ni peor ni mejor. Solamente diferente. Me llamó tanto la atención, que no pude evitar mirarlo y mirarlo, intentando entender qué era lo diferente ese día. Así que comencé a imaginarme qué cosa podría ser ese tesoro tan preciado que llevaba en su bolsillo izquierdo. ¿Sería un boleto de lotería? ¿Sería alguna joya escondida en lo más profundo de la tierra que floreció por las lluvias del último mes? ¿Sería una poción mágica de felicidad eterna? Dios mío. Necesitaba saberlo, ya que lo veía tan pero tan feliz que compartía su felicidad. Pedro ya no era un hombre con el alma muerta. Esa mañana era un hombre simple con un alma llena de vida y esperanza. Los minutos pasaron y la gente subía y bajaba de aquel colectivo. Pero él seguía sentado con su semblante absoluto y su postura impoluta, y yo observándolo con detenimiento disfrutando verlo salir a la vida. Pero me tuve que despedir porque era mi parada, y sin darme cuenta antes de descender le sonreí, como esa mamá que sonríe con la pequeña hazaña realizada por su hijo, como esa abuela que sonríe con sus nietos, como esa tía que sonríe con sus sobrinos, le sonreía a él, deseando que la vida lo llenara de abrazos cálidos en anocheceres fríos, y que el camino siempre se abriera a su puerta. Al otro día Pedro no tomó el colectivo y nunca más lo vi. Pero en lo profundo de mi corazón, sé que el tesoro tan preciado en su bolsillo izquierdo fue la posibilidad que le dio a él, de encontrar un futuro mejor para vivir más y rodeado de amor del bueno.
Pedro el Obrero. Un cuento escrito por Victoria Cudnyet. Composición musical de Andrés Giuffre.